y una justa administración de nuestros recursos naturales. Eso tiene que ver fundamentalmente con poder obtener un precio justo para nuestro petróleo, de manera tal que nosotros tenemos una política de explotación racional de nuestro petróleo de la mejor manera y en consecuencia actuamos con un sistema de cuotas de producción. De allí, nuestros niveles actuales de producción se van a mantener en 3 millones de barriles, porque es el acuerdo que tenemos en el seno de la OPEP de tener un techo de producción de 30 millones de barriles para defender nuestro precio. Eso es un tema coyuntural, sin embargo estamos abocados, como vamos a ver más adelante, en construir una importante capacidad de producción de cara a la base de recursos que tenemos y a la proyección del mercado petrolero hacia el futuro. Esta correlación entre producción, niveles de producción y precios lo podemos ver en un histórico, lo que ha sido la actuación de la OPEP desde los años 90 básicamente, donde frente a las distintas crisis de la economía mundial que afectan el nivel de demanda de petróleo, bueno, la OPEP responde y establece las cuotas de producción y en consecuencia hacemos una defensa acérrima de nuestro precio del petróleo. Por eso todas las empresas que están aquí con nosotros, incluyendo nuestra empresa nacional, están sujetas a los niveles de producción que establece el Ministerio de Petróleo y Minería en el marco de nuestros acuerdos internacionales. Si hablamos de reservas y bases de recursos, la importancia de la OPEP en primera instancia y de Venezuela como país miembro de la OPEP, de todas las reservas que están registradas a nivel mundial, la OPEP sin Venezuela ocupa el 55% de las reservas a nivel mundial. Venezuela en sí misma ocupa el 20% de las reservas de petróleo a nivel mundial. De manera tal que nosotros en conjunto tenemos en el seno de la OPEP el 75% de las reservas de petróleo. Esto es un elemento muy importante porque habla de una visión a largo plazo de dónde está el crecimiento de la industria petrolera. Venezuela ocupa sin lugar a duda un papel fundamental, determinante en el mapa petrolero a nivel mundial. Si hablamos de bases de recursos en nuestro país, aquí hay un tema muy interesante y comienzan los retos para nuestros jóvenes estudiantes, nuestros ingenieros de petróleo, nuestros profesionales, las empresas. Fíjense, nosotros hemos ido a un proceso de certificación de nuestras reservas. Nosotros somos de los pocos países que registra sus reservas previa certificación. Trabajamos en la faja petrolífera del Orinoco, donde tenemos en sitio, petróleo original en sitio, 1,3 billones de barriles de petróleo. Y con la tecnología que nosotros podemos manejar en este momento, un 20% de factor de recobro, esas reservas entonces nos colocan en 297 mil millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el Servicio de Geología norteamericano determina en sus informes que con un factor de recobro del 45%, ellos estiman que las reservas en la faja pueden colocar a Venezuela con un nivel de 513 mil millones de barriles de petróleo. Este número coloca a nuestro país, sin lugar a dudas, como el país con mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Es un gigante petrolero y con estas reservas nosotros tenemos a la rata actual de producción 300 años más de perspectiva como país petrolero y duplicando nuestra producción, por supuesto, 150 años en un ritmo constante de producción de petróleo. Este proceso nosotros lo iniciamos a partir del año 2006 en el marco del Plan Siembra Petrolera, donde antes de elaborar nuestros planes de producción queríamos certificar nuestra base de recursos y por eso hicimos el proyecto Magna Reserva. El proyecto Magna Reserva debería ser objeto de estudio en congresos como este, porque por primera vez en la historia de nuestro país se hizo este estudio a profundidad de todos nuestros yacimientos, en este caso en la faja petrolífera del Orinoco, y el resultado fue un incremento de más del 282% en nuestras reservas de petróleo. Son reservas probadas y reservas que están certificadas. La estrategia para desarrollar este trabajo fue un trabajo que fue conducido por nuestro Ministerio de Petróleo y Minería. Está aquí Ángel González, nuestro viceministro de Hidrocarburos,
y nuestros equipos de la Corporación Venezolana de Petróleo, todo el equipo que está acá en el presidium con nosotros, y además utilizamos más de 27 países y empresas internacionales que nos ayudaron en el INTEBEP a hacer un estudio detallado de todos nuestros yacimientos y certificación de todas nuestras reservas en la faja petrolífera. Si hablamos en términos de gas, este es un congreso de petróleo y gas. Nuestra base de recursos, ahorita nosotros estamos en 196,4 TSF de gas y nos coloca holgadamente como el primer país suramericano en reservas de gas. Somos un país gigante también en gas y vamos a ir a un proceso de incorporación de hasta 453 TSF de gas con nuestras oportunidades de gas costa afuera. Esto ha sido producto de una legislación que promulgó en el marco de nuestro gobierno revolucionario, donde se creó una ley específica para el tratamiento del gas, y hemos estado en la estrategia de buscar gas no asociado al petróleo, un poco para independizar la producción de gas de los niveles de producción de petróleo y nuestras cuotas de producción. En ese sentido, hemos podido incorporar un 302% de reservas adicionales de gas no asociado a nuestro portafolio de reservas, y es lo que estamos empeñados y es lo que estamos haciendo, el gran esfuerzo de producir costa afuera para traer ese gas para nuestro desarrollo interno. Vamos a hablar un poco ahora de los términos fiscales de nuestra producción petrolera. Nosotros tenemos la principal responsabilidad. Bueno, Venezuela es un país petrolero desde el año 1914, como producción comercial. Y durante todos estos años salieron inmensos recursos a nuestro país y sostuvimos con nuestro petróleo el desarrollo económico de grandes economías industrializadas como los Estados Unidos. Es decir, es lo que nosotros llamamos el manejo de la renta petrolera. Es un tema que hemos discutido mucho, hay una discusión nacional sobre ese tema. Y es la discusión que hay en todos los países productores de petróleo. ¿Quién capta la renta petrolera y en qué se utiliza la renta petrolera? Nosotros acá revertimos un proceso que se llamó de apertura petrolera, donde se impuso un modelo liberalizador de nuestra política petrolera, aperturista, que sencillamente sumió el país en una profunda crisis económica. Cuando nosotros llegamos acá, nos encontramos que había un régimen fiscal, que es el que está descrito allí, una regalía de 1%, un impuesto sobre la renta del 34%, es decir, un impuesto no petrolero, y una participación minoritaria de Petróleos Venezuela. Nosotros, desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, hemos trabajado para rescatar el petróleo para todos los venezolanos y establecer un régimen fiscal que nos permita capturar el máximo de la renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, por supuesto, dejando la retribución razonable para las empresas privadas que nos acompañan en este esfuerzo. Nosotros en eso hemos sido muy exitosos. Cuando se habla de política petrolera, se tiene que hablar de nuestra capacidad de producir petróleo, de explotar nuestras reservas, desarrollarlas y de captar esa renta petrolera. Nosotros cambiamos el régimen fiscal, ajustamos nuestra regalía al 33,3%, ajustamos el impuesto a los impuestos petroleros y le dimos participación mayoritaria y control de Petróleos Venezuela.